Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis viendo este vídeo. Espero que todos estéis teniendo un día fantástico. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que va a encender las redes sociales, que va a hacer vibrar a la comunidad de fans de las telenovelas turcas, que va a hacer que todos hablen. Hoy vamos a hablar de Bomba Afra y Mert. Noticias increíbles al amanecer. Así es, habéis leído bien. El título lo dice todo, pero os prometo que la información que os voy a revelar hoy es aún más jugosa de lo que os imagináis. Vamos a sumergirnos en el mundo de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, las estrellas de la exitosísima serie Yalan, o Golden Boy como algunos la conocen. Vamos a analizar los rumores, las confirmaciones, las pistas y las especulaciones que han estado circulando sobre estos dos talentosos actores. Pero antes de que empecemos con toda esta información explosiva, quiero pediros un pequeño favor. Si sois nuevos en este canal, si os gusta estar al día de las últimas noticias sobre vuestras series turcas favoritas, si amáis el drama, el romance y las sorpresas, entonces este es vuestro lugar. Así que por favor considerad suscribiros al canal. Activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis ni un solo vídeo. Y por supuesto, dadle un me gusta a este vídeo si os gusta el contenido. Vuestro apoyo significa el mundo para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que os encante. Ahora sí, manos a la obra. Preparad vuestro café, poned vuestras palomitas, porque vamos a desentrañar este misterio Afra y Mert. Como sabéis, Afra y Mert han cautivado al público con su increíble química en pantalla. Su interpretación de Seyran y Ferit en Yalan ha sido simplemente magistral. Han logrado transmitir emociones, conflictos y una conexión que ha traspasado la pantalla. Y precisamente esa conexión es lo que ha alimentado los rumores sobre una posible relación amorosa fuera del set de grabación. Durante meses hemos visto fotos, vídeos y testimonios que apuntaban a algo más que una simple amistad entre Afra y Mert. Los vimos juntos en eventos compartiendo momentos divertidos en redes sociales, e incluso se filtraron fotos de ellos disfrutando de unas vacaciones juntos. Cada una de estas pistas generaba una ola de entusiasmo y especulación entre los fans. Pero hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado ni negado oficialmente su relación. Han mantenido un perfil bajo, siendo muy cautelosos con su vida privada. Y esto, por supuesto, no ha hecho más que aumentar la intriga. Ahora bien, aquí es donde entran las noticias increíbles al amanecer que os prometí. Y es que, según fuentes muy cercanas a la pareja, parece que Afra y Mert han dado un paso más en su relación. Sí, lo habéis oído bien. Según estas fuentes, Afra y Mert ya no estarían ocultando su amor. Se les ha visto juntos en público con mayor frecuencia, mostrándose más cariñosos y relajados. Incluso se rumorea que ya habrían presentado a sus familias. Pero eso no es todo. La bomba verdadera, el rumor que está haciendo temblar los cimientos del fandom, es que se estarían planteando comprometerse. Lo sé. Es una noticia impactante. Pero, repito, hay que tomarla con precaución. Todavía no hay nada confirmado oficialmente, pero las señales son cada vez más fuertes. Ahora, analicemos las pistas. Primero, la frecuencia con la que se les ve juntos. Antes, eran más discretos, intentaban evitar a los paparazzi. Ahora, parecen mucho más cómodos mostrando su relación en público. Segundo, las fuentes cercanas a la pareja que han filtrado información a la prensa. Aunque no podemos confiar ciegamente en estas fuentes, su testimonio añade peso a los rumores. Y tercero, el lenguaje corporal de Afra y Mert en sus últimas apariciones públicas. Se les ve más relajados, felices y enamorados. ¿Pero por qué no lo han confirmado oficialmente? Bueno, hay varias razones posibles. Podrían estar esperando el momento adecuado para hacerlo. Podrían querer mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. O podrían estar negociando una exclusiva con alguna revista o programa de televisión. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la especulación está en su punto álgido. Los fans de Yalan están divididos. Algunos están eufóricos, celebrando el amor entre Seyran y Ferit en la vida real. Otros son más cautelosos, temiendo que la confirmación de su relación pueda afectar la dinámica de la serie.
Y otros simplemente prefieren esperar a que Afra y Mert hagan un anuncio oficial. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Yalan? ¿Afectará la relación de Afra y Mert a su actuación en la serie? ¿Cambiará la dinámica entre Seyran y Ferit? Es difícil saberlo con certeza. Pero creo que en general, la noticia de su relación podría ser positiva para la serie. Si Afra y Mert están realmente enamorados, es probable que su química en pantalla se intensifique aún más. Y eso sin duda beneficiará a la serie y a sus fans. Sin embargo, también es importante que Afra y Mert mantengan la profesionalidad y no dejen que su relación personal afecte su trabajo. Tienen que seguir interpretando a Seyran y Ferit de la mejor manera posible, independientemente de lo que esté sucediendo en sus vidas privadas. En cualquier caso, creo que Yalan tiene un futuro prometedor. La serie ha cautivado al público con su trama intrigante, sus personajes complejos y su producción de alta calidad. Y con Afra y Mert al frente, la serie tiene todos los ingredientes para seguir siendo un éxito durante mucho tiempo. Ahora, analicemos las pistas con un poco más de detalle. Recapitulando, tenemos la frecuencia de sus apariciones públicas *. Recordemos esos primeros meses después del estreno de la serie. Eran contadas las ocasiones en que se les veía fuera del set, y cuando ocurría, parecía que siempre estaban rodeados de otros compañeros, guardando las distancias, manteniendo la compostura. Pero en las últimas semanas, esto ha cambiado drásticamente. Fotos de paparazzi los muestran cenando solos en restaurantes románticos, paseando de la mano por las calles de Estambul e incluso disfrutando de un día de playa en las costas turcas. Y no olvidemos esas escapadas secretas a destinos paradisíacos. Se dice que fueron vistos en las Islas Maldivas, y aunque no hay fotos oficiales que lo confirmen, las descripciones coinciden: una pareja joven, visiblemente enamorada, disfrutando del sol y del mar. ¿Casualidad? Yo creo que no. Luego tenemos las fuentes cercanas a la pareja *. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Debemos ser cautelosos, por supuesto, porque ya sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo. A veces las fuentes no son más que inventos de los medios para generar titulares y alimentar la especulación. Pero en este caso parece que hay cierta consistencia en la información que está saliendo a la luz. Un amigo cercano a Afra, que pidió permanecer en el anonimato, declaró a una revista turca que Afra nunca ha estado tan feliz. Mert la hace reír constantemente y la apoya en todo lo que hace. Otro miembro del equipo de producción de Yalan reveló que la química entre Afra y Mert es palpable incluso fuera de la pantalla. Se nota que hay algo especial entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar a esos fans que han tenido la suerte de cruzarse con la pareja en algún momento. Sus testimonios, aunque anecdóticos, también apuntan en la misma dirección. Afra y Mert son inseparables y se comportan como una pareja enamorada. ¿Es todo una estrategia de marketing? Posiblemente. ¿Pero es posible que haya algo más? Definitivamente. Y finalmente el lenguaje corporal *. Este es quizás el indicador más sutil, pero también uno de los más reveladores. Analicemos sus últimas apariciones públicas. ¿Cómo se miran? ¿Cómo se tocan? ¿Cómo interactúan entre sí? Si observamos detenidamente podemos ver pequeños detalles que nos dan una pista sobre lo que realmente está pasando. La forma en que Afra le sonríe a Mert, la manera en que él la toma de la mano, la complicidad en sus miradas. Todo esto sugiere que hay una conexión profunda entre ellos, una conexión que va más allá de la simple amistad. Expertos en lenguaje corporal han analizado vídeos de entrevistas y eventos en los que han participado Afra y Mert, y sus conclusiones son claras: hay una fuerte atracción entre ellos y se sienten muy cómodos el uno con el otro. Incluso han notado microexpresiones que revelan sentimientos de cariño y admiración mutua. ¿Será que el amor de Seyran y Ferit ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una realidad? Pero volvamos a la pregunta del millón: ¿por qué no lo han confirmado oficialmente? Como dije antes, hay varias razones posibles. Quizás estén esperando el momento adecuado. Quizás quieran proteger su privacidad. O quizás estén negociando una jugosa exclusiva con alguna revista o programa de televisión. Pero hay otra posibilidad que debemos considerar: quizás no estén listos para dar el paso. A pesar de todos los rumores y especulaciones, Afra y Mert son todavía jóvenes y tienen mucho que perder.
Su relación podría afectar su carrera, su imagen pública y su vida personal. Quizás necesiten más tiempo para estar seguros de lo que quieren y para tomar una decisión informada. Después de todo, el matrimonio es un compromiso serio, y no se debe tomar a la ligera. Y hablando del futuro de Yalan, ¿cómo afectaría la confirmación de la relación entre Afra y Mert a la serie? Algunos fans temen que arruine la magia. Piensan que si Seyran y Ferit son pareja en la vida real, perderán el interés en verlos juntos en la pantalla. Otros, en cambio, creen que sería un gran impulso para la serie. Argumentan que la química entre Afra y Mert se intensificaría aún más, lo que haría que sus escenas fueran aún más emotivas y convincentes. Personalmente creo que dependería de cómo lo manejaran los guionistas y los productores. Si supieran aprovechar la situación, podrían crear nuevas tramas y conflictos que mantuvieran al público enganchado. Pero si se excedieran con el romance y la sensiblería, podrían cansar a los espectadores y arruinar la esencia de la serie. En cualquier caso, estoy seguro de que Yalan seguirá siendo un éxito, independientemente de lo que pase con Afra y Mert. La serie tiene una base de fans muy sólida y una historia muy bien construida. Y con Afra y Mert al frente tiene todos los ingredientes para seguir cautivando al público durante mucho tiempo. Además, pensemos en el impacto mediático que tendría una boda entre Afra y Mert. Sería un evento de proporciones épicas, comparable a las bodas reales de las monarquías europeas. Las revistas del corazón se pelearían por la exclusiva, los programas de televisión harían especiales dedicados a la pareja, y las redes sociales se inundarían de fotos y vídeos del gran día. Sería sin duda la boda del año en Turquía, y probablemente también a nivel internacional. Pero más allá del glamour y la atención mediática, lo importante es que Afra y Mert sean felices. Que puedan construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, el respeto y la confianza. Y si deciden dar el paso del matrimonio, que lo hagan porque realmente lo desean, y no por presiones externas o por conveniencia. Para terminar, quiero lanzar una pregunta al aire: ¿qué tipo de boda imaginan para Afra y Mert? ¿Algo íntimo y discreto, o una gran fiesta con cientos de invitados? ¿Un vestido de novia clásico y elegante, o algo más moderno y atrevido? ¿Una ceremonia religiosa, o una celebración civil? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y recuerden, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Afra y Mert no hagan un anuncio oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando muy fuerte. Así que mantengan la sintonía, porque les prometo que les traeré las últimas noticias sobre este culebrón tan pronto como las tenga. Y mientras tanto sigan disfrutando de Yalan y del talento de Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Gracias de nuevo por ver el vídeo. Os quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.